En este domingo, en el que ya estamos tocando el fin del año litúrgico, vemos cómo la Iglesia nos invita a vivir nuestra vida cristiana de una forma lúcida y razonable. ¿Qué significa lúcida y razonable? Que no podemos quedarnos en buenas intenciones, en buenas razones. Se nos invita desde los textos de hoy a ser productivos en el sentido más profundo de lo que llamaríamos una vida cristiana que da frutos. Estamos llamados a dar frutos, a que realmente esos frutos se perciban o no se perciban, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, pero que tengamos en la mano el resultado de una vida que queremos y que queremos vivirla en profundidad. Domingo 33 del tiempo ordinario, ciclo A, 19 de noviembre 2023. Lectura del libro de los Proverbios. Una mujer fuerte, ¿quién la hallará? Supera en valor a las perlas. Su marido se fía de ella, pues no le faltan riquezas. Le trae ganancias, no pérdidas, todos los días de su vida. Busca la lana y el lino y los trabaja con la destreza de sus manos. Aplica sus manos al uso, con sus dedos sostiene la rueca. Abre sus manos al necesitado y tiende sus brazos al pobre. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura. La que teme al Señor merece alabanza. Cantadle por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en público. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. En lo referente al tiempo y a las circunstancias, hermanos, no necesitáis que os escriba, pues vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces, de improviso, les sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta, y no podrán escapar. Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, de forma que ese día os sorprenda como un ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no nos entreguemos al sueño como los demás, sino estemos en vela y vivamos sobriamente. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré
un cargo importante, entra en el gozo de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, entra en el gozo de tu Señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con mis intereses. Quitadle el talento y dálselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. El primer texto del libro de los Proverbios, este libro que cuaja esa sabiduría del pueblo de Israel, como el libro del Eclesiastés, Eclesiástico, en fin, todos esos libros que van planteándonos, a pesar de que son libros recientes, pero que aglutinan y cuajan toda esa sabiduría de siglos. El texto de hoy es un texto estupendo, probablemente uno de los elogios más bonitos que hay en torno a la mujer. En una sociedad en la que aparentemente no se valoraba el rol de la mujer, sin embargo aquí vemos uno de los elogios más bonitos y probablemente el más maravilloso de la Sagrada Escritura. Está alabando a esa mujer fuerte. ¿Quién la hallará? La mujer fuerte no se refiere este término a una mujer fuerte físicamente, sino a una mujer fuerte en valores, y esos valores que se manifiestan en la vida cotidiana. Pues esa mujer fuerte es una perla que genera confianza por parte del marido, que le trae ganancias, no pérdidas, que le trae riquezas y que en sus trabajos los realiza de manera maravillosa. Pero sobre todo, la madre, en este caso la mujer, es la que genera la solidaridad, esa acción caritativa. Abre sus manos al necesitado y tiende sus brazos al pobre. Y lo más importante, cantadle por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en público. Es un reconocimiento de esa mujer fuerte, llena de valores. ¿Quién la hallará? Es una mujer que en su vida concreta, en su cotidianeidad, lo que cree. Y lo que cree por la misión que se le ha confiado de parte de Yahvé para su hogar, para su casa, para su marido. La segunda lectura de San Pablo a los tesalonicenses, como siempre, podemos interpretarla como desde una perspectiva del miedo, como el ladrón que llega en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces de improviso sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta y no podrán escapar. No pretende esta parte del texto que vivamos del miedo. Esta parte del texto simple y llanamente nos alerta. Quiere que vivamos alerta. ¿Por qué? Porque somos hijos de la luz, hijos de la lucidez. Y cuando somos hijos de la luz y de la lucidez, tenemos que ver claro que nuestra vida tiene un término, tiene una fecha de caducidad, que es lo que estos tesalonicenses en esta primera carta esperaban y que luego Pablo tuvo que ir corrigiendo en una segunda carta. Pero el mensaje central es el mismo, tanto en la una como en la otra. Que no vivamos dormidos, no nos entreguemos al sueño como los demás, sino que estemos en vela, que vivamos razonablemente y con la lucidez necesaria. Y añade una palabra, con sobriedad. ¿Qué significa vivir con sobriedad?
que nos centremos en lo esencial y nos dejemos de todo aquello que muchas veces nos puede apartar de lo esencial. Que pongamos nuestra mirada en el Señor y que esa mirada sea una mirada lúcida, de hijos de la luz y no de las tinieblas. Y finalmente el Evangelio. El Evangelio que es el que precede al domingo próximo, que es el del juicio final. Un Evangelio que nos prepara a ese juicio final, que nos prepara a una vida cristiana, como hemos dicho en la primera lectura y en la segunda lectura, lúcida y razonable. ¿Qué significa lúcida y razonable? Que hay un señor en esta parábola, un hombre, que se va de viaje. Y ese hombre que se va de viaje entrega 5 talentos a uno de sus siervos. Entrega 2 a otro y 1 a otro. Pero no se los entrega de cualquier manera, de manera arbitraria, sino a cada cual según su capacidad. Esto es una de las claves del Evangelio. Nosotros tenemos que sentirnos, en cierto modo, en la medida en que sabemos que desde el bautismo hemos sido elegidos por Dios para ser sus hijos, hemos de sentirnos que Él nos conoce en profundidad y sabe lo que nos puede dar y lo que nosotros podemos producir. Ese es el quid de la cuestión. ¿Qué podemos producir en nuestra vida cristiana? El de 5 produce otros 5, el de 2 produce otros 2, que los ha ganado para su Señor, como dice el texto, y el de 1, evidentemente, se retrae y dice que le dice al Señor en plan de alabanza: ya sé que siembras, que recoges donde no siembras, etc. ¿Qué le está diciendo? Que no es que sea exigente, sino que lo que pide es al menos lo que Él nos ha dado porque nos conoce muy bien. Es una llamada a vivir nuestra vida cristiana en profundidad, con fecundidad, con productividad, no en el sentido mundano de esta palabra. Pero no podemos enterrar los dones que Dios nos ha dado. Porque en esa procesión cada uno lleva su vela, y si nosotros no llevamos nuestra vela, que nos la ha facilitado el Señor, en esa procesión faltan muchos elementos, muchas personas. El reino de Dios espera nuestra contribución, porque se nos ha dado algo para que ese reino crezca, para que ese Señor que nos ha dado, al menos pueda obtener aquello que nos ha dado porque nos ha estudiado muy bien. Tenemos que sentirnos estudiados por el Señor en el término más positivo de esta palabra. Por eso nuestra vida cristiana es una llamada a la creatividad, a la productividad, insisto, a la creatividad. Buen domingo. El libro de los Proverbios alude a la mujer fuerte como aquella que es eficaz y virtuosa. Es ejemplar y competente en su trabajo, aún en los trabajos que tradicionalmente hacían los maridos. El elogio de la mujer ideal quizá se refiera a la sabiduría personificada. El Salmo 127, 28 celebra la felicidad doméstica que Dios concede al justo. La carta de Pablo a los tesalonicenses, recordemos que se trata de la primera carta que escribe Pablo a las comunidades, alerta sobre el día del Señor, que llegará como un ladrón en la noche. Sin embargo, les dice: vosotros no vivís en tinieblas, porque sois hijos de la luz e hijos del día. Estemos en vela y vivamos sobriamente. El Evangelio que nos presenta Mateo nos recuerda que los cristianos somos como los siervos a quienes Jesús se encarga hacer fructificar sus dones para que crezca el reino
y deberemos rendir cuenta de la gestión. Él se alegra de la buena gestión, has sido fiel en lo poco, voy a ponerte al frente de mucho, pero se irrita si somos holgazanes y no hacemos trabajar a los talentos. Y ese siervo inútil, echadle a las tinieblas de fuera.